trabajadores de la empresa Merva S.A. llegaron hasta la comisaría cuarta de Asunción, donde también procedieron a la destrucción de los vehículos que se encuentran en estado de abandono desde hace más de 5 hasta 7 años aproximadamente. La comisión vecinal está muy contenta por el trabajo que estamos realizando, porque es una lucha de 20 años, dicen. Me estaban mostrando unos cuantos expedientes que data del año 2000 y 2008. Y que una larga lucha que ahora consiguieron y están felices por ese motivo. ¿Cuántos vehículos acá tienen que destruir de la comisaría? Cada de la comisaría cuarta tiene 6 vehículos. 6 vehículos. Que están ya con orden judicial para poder ser destruidos. Hay algunos que van a tener que quedar, que todavía... Van a quedar porque la ley dice 5 años, creo que es un poco largo. ¿Le parece largo? Sí, muy largo, porque vamos a tener el mismo problema el año que viene o de aquí a 2 años. El mismo problema va a tener. Porque yo creo que tiene que ser un año, digo yo, no sé. Claro. ¿Cómo es la ley? Ahora, mirando en otras comisarías donde estuvieron haciendo los trabajos, ¿qué tal está la situación? Muchos son los vehículos. Muchísimos son los vehículos abandonados. Hay vehículos que tienen que ser retirados por los dueños, porque dice que no pueden, entonces dejan acá. Y le dan 24 horas de tiempo para que sean retirados. Pero después de 24 se aplaza, pero creo que ya esta vuelta no. Ya no hay tolerancia. No hay tolerancia absoluta ya para nadie. ¿Qué es lo que hacen ustedes en sí? Porque estamos viendo, lo que se encargan es de ir separando parte por parte. Parte por parte, porque solamente los que llamamos chatarra, que son los hierros, y después la parte de plástico se retira y los vidrios se ponen en otro lado. Es un trabajo arduo, un trabajo muy lento, pero estamos tratando de cumplir con lo que se puede. Claro, se hacen diferentes, o sea, son varios equipos los que se Sí, varios equipos. Somos 20 personas, ahora vamos a tener varios bocas de trabajo en varias comisarías que justamente nos están llamando ahora. Claro. Pero a full el trabajo, a full, y la comisión vecinal lo que están muy contenta por el trabajo que estamos realizando. Hay de todo, ya sea plástico, ropa vieja, hasta animales muertos ahí. Vienen a tirar perros, gatos. Por ejemplo, que estamos viendo, este automóvil, ¿de hace cuánto que está? 7 años, 7 años. O sea, ya poco y nada hay que destruir porque ya está destruido. Ya está destruido, pero tenemos que hacerle el corte necesario para poder alzar. ¿Qué es lo que ustedes hacen en sí, don Luis? ¿Compactación? Compactación, retiro y compactación. ¿Cómo sería el trabajo en sí? ¿Se destruye, se separa? Se destruye por parte, después se mete en una prensa. Y después, eso se hace después allá. Después llevar en el depósito. En el caso de este vehículo, por ejemplo, se encuentra en estado de abandono, pero sus dueños se comprometieron a llegar hasta la comisaría y retirar el automóvil. Pero el problema es que hasta ahora no llegan. Son más de 9.500 vehículos en total, prácticamente en toda Asunción y Gran Asunción, que se encuentran en esta misma situación, abandonados, y que en algún momento tendrán que ser nuevamente destruidos y compactados en su totalidad. Nueve minutos han pasado de las 8 de la noche, arrancamos esta edición cuando tenemos a esta hora de la noche de viernes ya una temperatura de 28 grados. Comuníquense con nosotros al 0985-625-000. Es importante siempre la participación, interactuar con los televidentes. Arrancamos hoy puntos de vista con primeramente este material que reflejaba una situación. Semanas atrás la Policía Nacional había solicitado a través de la Corte Suprema de Justicia poder disponer de los vehículos, de aquellas chatarras que se encuentran principalmente tanto en las comisarías como también en otras dependencias especializadas de la Policía Nacional. En tal sentido, la Corte Suprema recomendó que haga un relevamiento de datos. La comandancia esto ordenó a la policía, generalmente a las comisarías, y en base al informe proveído por las comisarías, posteriormente se emite una resolución judicial por la cual se ordena el tratamiento, entre comillas, de unos 9.000 vehículos abandonados. Ahora, esta situación nos hace plantear la siguiente pregunta. ¿La solución es destruir las chatarras, teniendo en cuenta primeramente qué tan perjudiciales pueden ser, ya que el argumento principal de esta resolución
es el problema ambiental que se tiene y que estas muchas veces sirven de criadero al mosquito transmisor del dengue. Agradecemos esta noche la presencia del director de la patrulla caminera. Director, ¿cómo le va? Chris Jacobs, buenas noches, bienvenido a Puntos de Vista y bueno, vamos a hablar de un montón de cosas, así que ya arrancamos con la pregunta, la principal. ¿Esta es la solución, director? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, solución, de hecho, sí, es una solución, especialmente por aquellas personas que no se presentan a retirar los vehículos que fueron demorados por alguna falta cometida, específicamente en nuestro caso. Lo de la Policía Nacional tiene relación con la Fiscalía. Pero nosotros, de acuerdo a nuestra ley de tránsito, y lógicamente el peligro de no solamente de mosquitos, sino la serie de alimañas y demás que se crían en este tipo de cosas, ¿verdad? Y gracias a Dios el año pasado salió la ley de chatarrización. Y tengo que decir que esa voluntad del ministro, el señor ministro Arnoldo Vince, él nos ha dicho de que ya es una orden la destrucción de esas chatarras. Entonces, en virtud de eso, a través de la dirección jurídica del Ministerio de Obras Públicas se obtuvo la orden judicial y así es como en este momento se están chatarrizando aproximadamente 6.000 vehículos que estaban en los patios de la patrulla caminera. Director, separando un poco lo que es la Policía Nacional con el trabajo de la Fiscalía y así también lo que compete a la patrulla caminera, ¿por qué habiendo, por ejemplo, esta ley de chatarrización, eso no se produjo de manera automática en base ya y argumentando la ley, teniendo en cuenta que está vigente, y por qué se recurre a una medida judicial? Porque la ley de chatarrización que salió el año pasado determinó eso. En primer lugar, la figura jurídica de los vehículos que estaban en la patrulla caminera estaban en condición de depósito. El depósito es una figura civil. Entonces, mal la patrulla caminera o el Ministerio de Obras Públicas podría realizar esto con vehículos en depósito porque seguían siendo de los dueños que de quienes fueron demorados los vehículos, ¿sí? Entonces el año pasado la ley cambió, la ley estableció que vehículos que quedan más de 3 meses serán sometidos a un proceso de abandono. Entonces, con la resolución de abandono, la cosa demandada pasa a propiedad del demandante. Entonces termina la figura de depósito, ¿sí? Es ahí cuando el Ministerio de Obras Públicas puede intervenir y rematar o chatarrizar. También la ley especifica claramente lo que es remate y lo que es chatarrización. Entonces el señor ministro ordenó ahora la chatarrización a través de una resolución judicial. Eso es destruir prácticamente los vehículos demorados que de hecho ya no servían para nada. Y apenas abra la feria judicial vamos a empezar con el proceso de abandono para los vehículos que aún sirven. Porque una vez que haya salido la resolución de abandono, el Ministerio de Obras Públicas puede atender solicitudes de donación. Por ejemplo, escuchamos que bomberos necesitan vehículos para practicar rescate, es una institución. O sea, cualquier institución, pública o privada, justificando la necesidad de algún vehículo que fue declarado judicialmente abandonado y que pasó a pertenecer al ministerio, puede ser objeto de donación. Ahí es cuando viene un poco también, muchas veces, en el sentimiento común de la gente, mal pensar, tanto en ambas autoridades. Y se da la satanización de ciertas cuestiones. Y lo primero que viene en la mente colectiva es, no, esos vehículos van a ser reducidos, o van a vender sus repuestos. O sea, ¿cuál es la garantía que va a tener el ciudadano de que ese vehículo chatarrizado o que se le va a dar un uso, finalmente se le dé el uso que está previsto ya en el marco de la ley? Y ese vehículo tiene, esas chatarras tienen destino de hierro viejo, ¿verdad? Sí. Y el señor, solo sirve para eso. El Ministerio de Obras Públicas firmó un convenio, en este caso con la empresa Brasur, que es la que está retirando de todos los cuarteles de nuestro país, ¿sí? Y esa cuestión monadológica del paraguayo que piensa mal es normal. Claro, es pasa en todos los aspectos. En todos los aspectos del paraguayo enseguida piensa mal, ¿verdad?
No es siempre piensa mal y acertará. O sea, en la mayoría de los casos también podemos decir que se hace un buen trabajo en ese sentido de las cosas. Sí, por supuesto, pero esta es una necesidad muy evidente. La patrulla caminera tenía vehículos del 2008, 2009, hasta ahora, ¿verdad? Porque cada semana se bajan como 500 vehículos, especialmente hay cerca de 500 alcoholizados, ¿verdad? Esos tienen que ser demorados. Sí. Pero muchos presentan su conductor asignado, pagan la multa en el acto y se hace un acta de responsabilidad hacia el conductor asignado y entonces retira su vehículo. En el caso de abandono, director, ¿cuál es la causa o el argumento más común? Porque muchos dicen, es más fácil, por ejemplo, en el de las motos, sacar una nueva moto que pagar tu multa. Sí. ¿Ese es el argumento? En estos casos, tanto para los casos de la Policía Nacional como para la patrulla caminera, la ley dispone eso. Entonces, la ley dispone que aquel que no retira su vehículo en 3 meses, la ley supone que dejó ese vehículo abandonado. Entonces, en base a esa ley, nosotros establecemos la demanda de abandono. Mucha gente, y me dice la producción, ya empieza a comunicarse, algunos argumentan, es muy poco ese 3 meses, o ya es un tiempo prudencial. Al contrario. Al contrario. Sí, hablando, ya es muy permisivo inclusive. Hablando en buen paraguayo, es muy mucho. Muy mucho, ya está más. Yo creo que una persona que en un mes no retira su vehículo ya demuestra voluntad de no querer retirar, ¿verdad? En un mes ya puedes juntar tu platita. Ya que se si puede. Es que tu objetivo es recuperar tu vehículo. Y claro, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, y vemos las imágenes de ese proceso que estaban realizando, ¿verdad? En la semana, esto creo que es de la... Esto es el patio mismo de la patrulla, sí, allá de la patrulla caminera en San Lorenzo. En San Lorenzo, sí. Sobre la ruta Mariscal Estigarribia. Sobre Mariscal Estigarribia, sí. Las motos, por ejemplo, director, ¿qué tipo de chatarra? Y si vamos a hablar de lo que es el tema de dónde, por ejemplo, puede acumularse agua o en qué sentido. Bueno, al estar juntas, alimañas. Hay sí. muchos recovecos, ¿verdad? Pequeños lugares donde, por ejemplo, se introduce algún tornillo. En fin, el mismo teléfono tiene lugares, por ejemplo, que si queda abandonado puede estar juntando agua, ¿verdad? Se rompió la pantalla, no sirve de nada. No sirve, pero esta tablet tiene un borde, ¿verdad? Y al estar acostada junta agua. Y estos vehículos, y además hay lugares escondidos que no se pueden ver, ¿verdad? Entonces, con más razón, el señor ministro Vince hizo levantar un paquete, hizo sacudir un poco con la grúa. Y ahí el agua, es increíble la cantidad de mosquitos que salieron volando. Así que con toda la razón del mundo el ministro determinó esto, dio la orden y nosotros nos pusimos la pila, por supuesto, porque nos dio plazo. ¿Está el problema de salud pública? El latente vigente, la situación endémica, una de las peores y mayores epidemias del dengue, según lo ha catalogado el propio Ministerio de Salud. Pero también estos vehículos chatarras generan cierto daño ambiental, porque hay combustible que esto va emanando gases, inclusive con el tiempo. Las pinturas, etcétera. Entonces, de hecho que es un problema, ¿verdad? No es solo dengue, es un problema general. Sí, porque víboras, arañas también, ¿verdad? Forman parte de la fauna de estas chatarras. ¿Sí? Director, por ejemplo, en su caso particular, ya que estaba ahí cerca del depósito de chatarra, ¿qué fue lo más particular que encontraron dentro de un vehículo? Lo más llamativo, la limaña, el bicho o el vector más común. Bueno, de hecho que donde abundan mosquitos también existen arañas. A la araña. Lógicamente, y el famoso amberé. Que también está... Sale por las manos, que frita, suta directa. Sí. Todo ese tipo de alimañas, ¿verdad? Gusanos, en fin. Son bichos que comen otros bichos y se comen entre ellos. El famoso Ruiguazurupá. Aupea. O si no, también mucuné. Mucuné. Sí, quiere encontrar así. Bueno, en realidad no encontramos mucuné, ¿verdad? Pero sí, insectos. Cualquier tipo de insectos. Que eso genera también un peligro para ustedes, los funcionarios ahí de la patrulla caminera. Por supuesto que genera un peligro. Sí. Y por eso esa orden que el ministro dio, esto ya no puede seguir así. Y con toda la razón del mundo, ¿verdad? El señor ministro realmente dijo, no, esto va a salir. Y salió.
Salió. Al decir y al utilizar la palabra chatarra, evidentemente la chatarra es chatarra. Sí, así es. Se la puede utilizar reciclando, compactando, darle otro uso, fundir los hierros retorcidos. Sí, tiene... Pero de todo esto que de repente se va sacando de circulación, evitando el daño ambiental que vamos mencionando, ¿hay algo que pueda servir? ¿O ya es, No, nosotros solamente vamos a someter a remate los vehículos que todavía tienen posibilidades de uso. Los que no tienen posibilidades de uso, a partir de ahora, con este mismo procedimiento, lógicamente podemos acudir al mismo juzgado. Pasan 3 meses y los vehículos que están en nuestro patio van a ser chatarrizados y ya no sirven para uso. O se iniciará la demanda de abandono para su correspondiente remate o donación de acuerdo a la necesidad que presentará la sociedad en su momento. Decía que hay algunas organizaciones que piden eso para utilizarlo, por ejemplo, el caso de los bomberos, para practicar los rescates, sofocar incendios, por ejemplo, para la práctica. Algunos de estos vehículos, por ejemplo, aquellos que usted menciona, que todavía se le puede dar un uso, ¿existe alguna facultad para que ustedes puedan absorberlo y se le dé un uso en la patrulla caminera o son vehículos que ya no están en condiciones para ese trabajo específico? Desde el momento en que con la resolución de demanda de abandono el demandante es el propietario, claro que se puede darle uso en todo el Ministerio de Obras Públicas como vehículo propio. Sí, como la parte administrativa, por ejemplo, para algunas gestiones. Claro, porque como le decía, ¿verdad? Esa demanda de abandono otorga la propiedad al demandante. Ya. Tenemos mensajes, Mariela, me decís 0985-625-000. Es importante también establecer este nexo con los televidentes que quieren hacer sus consultas. Hola, buen día. No, este es de más temprano. Hola, señor periodista. Yo pienso, ¿por qué no se hace como en la Argentina o Brasil? Todos los vehículos incautados, ¿por qué no se espera 3 meses y después se desarma y vende como respuesta usado y lo efectivo que entra no se usa para arreglar la patrullera en vez de destruir? Y se habló de eso también, estábamos hablando de algunas disposiciones. El sistema jurídico nuestro es un poco diferente al de los otros países. Entonces, esta es una cuestión de orden público y nosotros tenemos que someternos a la legislación vigente y esta es la legislación que tenemos ahora. Esta es la legislación, entonces, y en base a eso se trabaja, o sea, tampoco venir a alterar algo que ya está inclusive dispuesto. En el taller de automotores de la Policía Nacional también en Forestal, allá, Capiatá, eso es, pasando posta Uruguay más o menos. Ruta 1 tenemos muchísimos mosquitos. Esto compete a la Policía Nacional, hay que aclarar. Acá estamos hablando con la patrulla, si bien el tema sería el mismo tema. Y hay que hablar con la policía entonces. Sí, en este caso tienen que hablar con la policía. Esos vehículos se pueden vender para repuestos. Ya hablamos de la legislación. Por ejemplo, si alguien quiere, hablamos de organizaciones que sí, a las que se les puede donar. Estos vehículos, si ustedes vieran, se darían cuenta que ni sirve más para repuestos. No así otros que están ahí meses, pero que todavía se nota que se puede utilizar como repuesto. Por eso ya alguien que quiera comprar en el proceso de remate va a adquirir. ¿Verdad? Ahora, la antigüedad, por ejemplo, director, la antigüedad, ¿cuál es el vehículo más antiguo o los vehículos más antiguos? ¿De qué año, por ejemplo, data el...? Creo que teníamos uno del 2008. ¿verdad? 2008. Sí, no es tanto. A partir del 2008, ¿verdad? O sea, a partir de que el ministro Peta se hubiera hecho cargo de la caminera, desde ese tiempo se empezó a aplicar verdaderamente la ley de tránsito. Y ahí es donde empezaron a demorarse muchos vehículos. Durante este proceso de 3 meses, abierto a la persona que se le incautó el vehículo, ¿cuáles son los procedimientos para que él pueda recuperar el vehículo? Si se presenta el propietario del vehículo y paga la multa y quiere recuperar, se le entrega. Eso no es ningún problema. La multa genera interés. Ahora, una vez que ya su vehículo no está en el lugar porque ya fue chatarrizado, entonces... Llegó tarde. Ya llegó tarde, ya no. Pero si está en el patio y se le puede devolver, pues no hay ningún problema. Paga la multa y se le da su moto así como está, ¿verdad? ¿A cuánto o vehículo. Asciende, o sea... Bueno, de acuerdo al año. Sí. Hoy día el jornal está en 84.370, algo así, ¿verdad? De acuerdo a cómo estaban los jornales en el 2010, 2009, 2012, ¿verdad? Ese monto de la multa está en nuestro sistema y sigue ahí. Ya. Por favor, si pueden retirar los vehículos frente a la comisaría 11, Hasler y General Díaz. Eso es ahí en zona de Barrio Herrera, más o menos.
Sí, barrio Mariscal Estigarribia, pero, por la jurisdicción de la comisaría, que también es barrio Herrera, cerca de identificación. Eso compete a la policía, pero igual, iremos canalizando y una vez que nosotros publicitemos o publiquemos los lugares donde todavía existen chatarras, en base a eso también va a trabajar la Policía Nacional. Hola, ¿qué tal las preguntas? ¿Qué va a pasar de las chatarras que están en el famoso Hierro Viejo? Estoy en Ciudad del Este. ¿Qué se hace el hierro viejo? ¿Para qué piden el hierro viejo? Chatarra, por ejemplo. Y normalmente se hacen algunos elementos que se utiliza para el agro, ¿verdad? Sí. También partes de envases, tambores, por ejemplo, ¿verdad? Para algún tipo de combustible, o algunos baldes de metal que se podrían utilizar para pintura. Del metal se hacen muchas cosas, ¿verdad? Solamente que por el deterioro ya no tiene la calidad suficiente como para, por ejemplo, volver a utilizar para otro vehículo, ¿verdad? Sí. Porque ya la fatiga mismo del material hace que pierda resistencia y pierda calidad. Pero para usos menores es posible utilizar la lata y el latón y el hierro que dejan los vehículos. ¿Del espejo de los vidrios que se hace, director? Eso me estaba fijando ahora. Y eso se tritura todo. Se tritura todo, se tritura sí. y se recicla todo. Se recicla. Sí. ¿Qué pasó? Nada, perdón. Bueno. Nos estamos adaptando al programa. Cabe destacar que soy un jugador, así que estaba en la vaca de suplente. Sí. Yo también querría pedirles, antes de que termine mi intervención, 5 minutos para explicar otra situación y comparar un poco con esta. Entonces, cuando ustedes me digan. No. Bueno, resulta vamos a hacer una breve pausa ahora, porque está con nosotros acá, parece, hasta que lleguemos a las 9 de la noche. Así que, director, no se apure, por favor. 20:26 minutos, temperatura de 28 grados. Establecemos una breve pausa. En instantes retornamos con más. con 30 minutos, temperatura de 28 grados. Si hablamos de vehículos que fueron incautados y se encuentran en los depósitos tanto de la Policía Nacional o de la Patrulla Caminera, es porque en algún momento cierto procedimiento intentó evitar, por ejemplo, que personas conduzcan en estado de ebriedad. Ya sabemos cuáles son en la mayoría de los casos, cuáles son las consecuencias de personas que conducen en este estado, en estas condiciones. De hecho, hablamos de que una de las mayores epidemias en nuestro país es la muerte en accidentes de tránsito. Si nosotros abrimos el periódico, ven el noticiero un lunes a la mañana y nos fijamos en estadísticas de relaciones públicas de la Policía Nacional, vamos a encontrar que al menos en un fin de semana 6 a 7 personas fallecieron en percances automovilísticos, la mayoría motociclistas y otros en los que estuvieron involucrados conductores alcoholizados. Hablamos del paralelismo de dos epidemias. La primera, que hace que ahora las chatarras sean reducidas, y la otra, la que pretende evitar la patrulla caminera, director. Bueno, uno de los problemas más graves que tenemos son los accidentes de tránsito, ¿verdad? Tengo entendido, no quiero equivocarme, pero creo que 5 muertos, ¿verdad? Por dengue tuvimos hasta ahora. Hasta ahora, sí. Desde que se inició la epidemia. Sí, no sé cuántas personas con secuelas. Las cifras que yo les voy a dar son un poco más escandalosas, ¿sí? 5 muertos produce el tránsito por día en el Paraguay. A veces menos, a veces más, pero al año en el Paraguay mueren 1.200 personas a causa del tránsito. ¿Sí? Y con secuela quedan aproximadamente 65.000 personas. Ahora, la pregunta que uno se hace cuando está al frente de una institución como la Caminera, ¿por qué hasta el ejército se moviliza con las cifras que produce el dengue? ¿Y por qué no el mismo escándalo para tratar de solucionar el problema del tráfico? Ahí hacemos mea culpa también los medios de comunicación. Sí. ¿Por qué? ¿Qué falta para que esas cifras, ¿verdad? Porque esto tiene que ser un trabajo de todos. No puede cargarse la responsabilidad a una o dos instituciones. Todos tenemos que estar involucrados en solucionar este problema del tránsito. Tanto el Estado paraguayo, que gasta más de $100 millones al año innecesariamente, porque todos los siniestros viales son evitables. Y comparando, si es que esa cifra es cierta,
quiero aclarar nuevamente porque no quiero tampoco pasar por mentiroso. Hasta ahora 5. ¿Morirían en febrero cuánto? 10. 10. En 2 meses. 15. Sí. Contra 1.200 muertos al año. 15 contra 1.200 o 20 o 100 también. O sea, lo que buscamos acá evidentemente no es minimizar ningún tipo de muerte, sino buscar un equilibrio habiendo epidemias que también están matando gente y es muchísimo. Y yo quiero llamar la atención, ¿verdad? Yo quiero llamar la atención sobre este fenómeno en nuestro país de los siniestros viales. Hay instituciones como la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, que preside también el señor ministro de Obras Públicas, que están haciendo muchos esfuerzos. Está llegando a los colegios material de educación vial, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos entender de que la solución va a provenir de la sociedad. Hay errores, por ejemplo, entregar una motocicleta a cualquier persona, aunque no tenga licencia de conducir. Eso es un error. Trae tu mil y te llevas una moto, hay promociones. No, yo no estoy hablando de la venta, ni estoy hablando de este ciudadano que a lo mejor... Toma mi hijo la llave de la moto, anda, tráeme... Al tomar su moto por primera vez, está aprendiendo a manejar. Entonces, las motos se tendrían que vender a gente que ya tiene su licencia, que ya está preparada, ¿sí? Del mismo modo, por ejemplo, el problema de las chapas. Las motocicletas ensambladas e importadas a partir de unos años atrás ya solucionaron el problema, pues las chapas ya se instalan en aduanas o en la fábrica. Pero ¿por qué no con todos los automóviles? Para poder identificar plenamente a los vehículos, ¿verdad? En este momento, desde la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, que preside el señor ministro, como ya dijera el señor Arnoldo Vins, se presentó un proyecto de ley en el Parlamento para la instalación de cámaras de monitoreo vial. Y de hecho que también las cámaras van a servir para detectar infracciones y multar. Eso sí, por ejemplo, es una acción importante porque cuando yo voy circulando por ruta y sé que a tal altura hay una cámara, yo me voy a portar bien. Acá, por ejemplo, recuerdo en la Costanera cuando se puso el medidor de velocidad. Sí. Inclusive no habiendo multas, la gente reduce. Claro. Es como que... Y sí, porque la gente comete cosas irregulares cuando cree que no se le va a pillar. En cambio, una cámara que trabaja 24 horas, creo que va a tener una incidencia educativa importante. Y si Dios quiere, este año tenemos esa ley, que la ley de tránsito autoriza a la agencia. Nosotros desde la patrulla caminera, por indicaciones de nuestro ministro, estamos llevando adelante en el Congreso todas las aclaraciones, las necesidades que tenga el Congreso para que pueda entender la importancia de las cámaras, pero eso no hace falta, ¿verdad? Vamos nomás a comparaciones. Prácticamente en todos los países del mundo ya el control de tráfico se hace con ese tipo de elementos. Pero nosotros vamos a incluir también drones, radares de larga distancia, cámaras móviles en los vehículos, y todo lo que capte la cámara va a entrar al sistema y lógicamente las irregularidades van a ser multadas. Eso sí va a tener un impacto educativo importante en los usuarios de las vías. Ahora, director, a propósito de vías, y comentábamos esto hace rato fuera de cámaras, es viernes, fin de mes, hay circulante de dinero, la gente se aguantó prácticamente todo el mes de enero, hay como cierta energía contenida y es viernes, sábado y domingo, son días muy sensibles para la patrulla caminera. Así es, y ojalá que no tengamos que tocar el bolsillo de nadie ya el 1 de febrero, ¿verdad? Sí. Pero esto no es una cuestión de multa, de costo. No es persecutorio. Esto pues, el alcohol pues, es una cuestión de delicadeza personal. Sí. Es tan primitivo, ¿verdad? Tan de ignorantes el manejar alcoholizado. ¿Para qué? ¿Qué representa? Llegó uno a manejar por AB. Eso no es cierto, ¿verdad? Eso tiene que ser una cuestión de delicadeza personal. Yo no puedo poner en peligro mi vida. Y aunque yo quiera poner en peligro mi vida, no puedo poner en peligro la vida de, como vemos ahí, por ejemplo, en esta pantalla, la imagen de los vehículos, ¿verdad? De los demás usuarios de la vía.
no podemos poner en riesgo su vida, porque el alcohol reduce la capacidad de reacción de las personas, ¿verdad? La persona queda como almidonada, hasta la lengua queda almidonada cuando uno está tomando, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros, si es que gastan en alcohol esta noche y mañana y el domingo, entonces parte de su sueldo va a ir también a multa de la patrulla caminera si son detectados en ruta en esas condiciones. A propósito de controles, director, recordará usted que la semana pasada reportábamos el caso, ya que estamos hablando ya de todo un poco, de un joven que fue brutalmente apaleado, golpeado, sometido por un grupo de motociclistas luego de que este arrollara a uno que había cometido una imprudencia al volante. Y cuando eso escuchamos, ¿por qué no está sobre el acceso sur la patrulla caminera para tratar de evitar esos controles? Yo estuve en varios de los procedimientos y, por ejemplo, alguna de las estrategias utilizadas por estos inconscientes es usar las calles alternativas para escapar de los controles. Sí, por supuesto, porque este tipo de trabajo de hecho se hace en conjunto con la Policía Nacional y el Ministerio Público, porque la patrulla caminera tiene intervenciones de orden administrativo. No puede usar la fuerza, por ejemplo. La Policía Nacional sí, porque es también de orden público. Y lógicamente la presencia del Ministerio Público que está verificando todos los hechos punibles que suceden en estos eventos. A veces recibimos la información de que se van a ubicar en tal parte para carreras clandestinas. No, y están también. Entonces nos vamos antes, no hay problema. Pero si nosotros pudiéramos tener a tiempo la información de en dónde va a suceder, de hecho que vamos a estar en esos lugares antes de que suceda. Pero el problema es que está presente la patrulla caminera y hoy día la comunicación muy rápida, se mudan a otro lugar simplemente, ¿verdad? Está el WhatsApp, Infobarrera, por ejemplo, Claro, es una herramienta que mucha gente utiliza para evitar. Sí, así es. Y bueno, estas son situaciones, por ejemplo, pienso yo que las cámaras van a ayudar, ¿verdad? Porque las cámaras van a tener reconocimiento facial. Es decir, en ese lugar no estuvo la patrulla caminera, por lo menos una cámara podría estar en el lugar. Y al identificarle facialmente, estos pueden ser detenidos de a uno, ¿verdad? Porque muchas veces la Policía Nacional, que no usa armas, aunque tiene permiso de hacerlo, y algunos inspectores usan armas, la patrulla caminera no tiene alternativa en caso de violencia, porque no tiene armas y tampoco tiene autoridad de usar la fuerza, excepto en defensa propia, como sucedió muchas veces, ¿verdad? Pero nosotros no podemos reprimir. Entonces, las cámaras, sí, con reconocimiento facial, van a permitir identificar a las personas que estaban ahí. Entonces, ahí desde la caminera va la denuncia al Ministerio Público y empieza un proceso penal por lo que hacen y las órdenes de captura correspondientes, de lo cual se va a encargar la Policía Nacional. Para ser un poco didáctico, otra vez recordar algunas de las facultades de la patrulla caminera, director. ¿La cancelación temporal del registro está vigente? Eso no. Todavía no. Sí va a entrar en vigencia. Nosotros adquirimos un nuevo software, un nuevo equipo, un equipo con capacidad de lector de chapas y también que permite ya sistematizar el tema de las reincidencias en las faltas, porque se inhabilita por razón de no tener condiciones psicofísicas del conductor, por reincidencias en faltas graves y gravísimas y por la resta de puntos de la licencia de conducir. Eso este año 2020 va a entrar en vigencia, una vez que tengamos los equipos que estamos recibiendo y el software que ayer se fue en la empresa adjudicada y se instaló a trabajar sobre el software. Entonces, por ejemplo, yo viajé el lunes a Pedro Juan Caballero y caí ahí en un control de alcotest. Durante 2 años va a estar vigente, activo en mis antecedentes de tránsito. Si yo el año que viene me voy al Carnaval de Encarnación en esta misma época y me toman ahí, entonces automáticamente el sistema salta la reincidencia. Si vos en el 2020 estuviste en enero en Pedro Juan Caballero y caíste en un control de alcotest. Y ahora, acá en Encarnación, un año después, volvés a caer en un control de alcotest.
En ese momento, dice nuestra ley de tránsito, inhabilitación automática. Automático. ¿sí? Pero como la ley nos autoriza a nosotros a tomar ciertas medidas, hay 4 alternativas para esto, ¿verdad? Las 2 primeras a criterio de la autoridad. Entonces nosotros, la primera vez, para que pueda recuperar su licencia, le vamos a dar un curso de un domingo. No, mira. Como ya hicimos con este señor que llevó a la hinchada de Olimpia, no sé si se acuerdan. Sí, recuerdo. Este señor tuvo su curso un domingo y agradeció mucho realmente. Le fue muy útil lo que se tocó ese domingo. Claro, también el acercamiento con No, y la claro, gente, porque generar ese nexo entonces de confianza. tuvo ese domingo su capacitación, se le va a mostrar las inconveniencias de manejar alcoholizado y el lunes va al juzgado de faltas y retira nuevamente su licencia. En la segunda oportunidad, porque al caer esta última vez, otra vez se extiende 2 años, pero ya se considera una tercera vez que fue sorprendido. Le vamos a tener 4 domingos. 4, si con un domingo no aprendió, entonces vamos a procurar con 4 domingos. Ahí no aprende, bueno, ya y después de eso ya lo que la ley aplica, ¿sí? Lo que la ley indica se les va a aplicar y van a tener que presentar examen psicotécnico, en fin, nosotros tenemos el apoyo, tenemos ya la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, porque la Agencia Nacional es la que administra estas faltas y entonces con ellos ya estamos trabajando y vamos a implementar eso desde este año. 20:44, temperatura de 28 grados. Establecemos una breve pausa y antes retornamos con más. 20:48, temperatura de 28 grados, jornada calurosa la este viernes. Y les quiero dar una recomendación a esta hora de la noche porque llegó la liquidación de temporada que estabas esperando, la liquidación de Unicentro. Hasta 50% de descuento pagando con tu tarjeta Unicentro y en 6 cuotas sin intereses. Y hasta 40% de descuento en otras formas de pago. En indumentaria, calzados, accesorios deportivos, productos para el hogar y mucho más. Aprovecha los mejores descuentos para despedir esta temporada. La liquidación ya está en nuestros locales: Centro, Shopping Mariscal, Century Plaza Lambaré, San Lorenzo y también en la tienda de shopping Jesuitas de Ciudad del Este. Unicentro, inspirado en vos. Director, tenemos mensajes, algunas consultas de los televidentes, algunas podremos responderlas, otras veremos si derivarlas. 85625-000. Buenas noches, consulta por qué en algunas rutas tienen carteles que permiten solo transitar con peso de 15 toneladas y vemos el transitar de camiones tipo tumbas, siendo que ese tipo de vehículos están con el peso máximo de 16.5 toneladas, dice, específicamente la ruta Luque Samber. Bueno, resulta que esa ruta tiene inventariados los camiones que pueden circular porque antes del asfaltado existían microempresas en el lugar con venta de materiales, tambos y otras microempresas que necesitan de transporte. Entonces existe un inventario que nos permite identificar a los que realmente necesitan ingresar. Como así también cuando algún propietario desea construir y esporádicamente necesita de materiales de construcción, justificando esa construcción, se autoriza a los vehículos plenamente identificados, como va a suceder también la próxima semana sobre autopista, en que van a circular camiones con materiales de construcción porque se va a encarar en la zona una construcción, ¿verdad? Con esas excepciones pueden circular los vehículos por ahí. Ahora, los vehículos que no están en el inventario de los que necesariamente tienen que ingresar a ese tipo de rutas donde los pesos están limitados, lógicamente no se les deja circular y se les multa en ese caso. Director, esta noche no vamos a advertir evidentemente el lugar, pero sí controles estrictos. Sí. Y es mejor advertir, director, por así ya se evita que la gente salga tomada a manejar. Y bueno, se va a controlar en la zona de acceso sur, se va a controlar también en la zona de ruta 1, se va a controlar en la ruta que va de San Lorenzo a Luque, donde también se realizan carreras clandestinas,
y los lugares más resaltantes de esas actividades. Ahora, si de pronto podrían comunicar al 911 si existe algún plan de implementar carreras clandestinas por ahí, nos informan, por favor, ¿no? Vamos a marcar presencia. Las motos están en condiciones porque son veloces y rápidas las motos. Sí, las motocicletas de la patrulla caminera tienen polenta, y así que vamos a hacer. Más mensajes al 8562500. Buenas noches. ¿Por qué no se aplica una ley para responsabilizar a los motociclistas? No todos los automovilistas por culpa de ellos pasan accidentes. Estamos cansados de ellos, después nosotros somos los responsables. Tiene que haber también una imputación para ellos. Bueno, el que ocasiona un accidente violando la ley de tránsito, lógicamente no tiene derechos, ¿verdad? Eso ya dependerá del abogado que se haga cargo de la cuestión, porque si es que yo llego a tener un problema con una motocicleta que me adelanta por la derecha, está terminantemente prohibido adelantar por la derecha. Sí. Entonces, ese motociclista no tiene ningún derecho. Por la avenida o la calle, las rutas Defensores del Chaco, a lo largo, por ejemplo, de Lambaré, Villa Elisa, Lambaré y Villa Elisa principalmente, pero desde que baja el viaducto, ¿es territorio de la patrulla? No, Defensores del Chaco está... Es una confusión muchas veces. Está dentro de... El límite es calle Última, ¿verdad? El límite es calle Última. Y Defensores del Chaco está dentro. Ya corresponde a los municipios. A los municipios. Villa Elisa o Lambaré indistintamente. Y de acuerdo al municipio por lo que atraviesa. Está descuidado ese tramo. Pero bueno, hay que avisarles a quienes competen. Con respecto también a los controles, mencionar el hecho de esto que vemos prácticamente a diario y forman parte de nuestras denuncias ciudadanas, los motociclistas que llevan criaturas sin casco, y bueno, una familia de 5, la inconsciencia es tremenda, director. Resulta que a nosotros mismos nos quebranta, porque son como 2 millones de motocicletas circulando, ¿verdad? Y a veces yo digo así de manera peyorativa o jocosa, aunque muchos se enojan por eso también, porque es como eludir la responsabilidad, ¿verdad? Pero ninguna institución tiene la capacidad de poner un ángel de la guarda a cada conductor. Cuando son detectados, y el ejemplo está en la chatarrización, se actúa. Pero no tenemos 2 millones de agentes para atender a cada motociclista. Entonces también es un problema social, no es solamente un problema institucional, es un problema de social. fondo. Claro, ¿verdad? El hecho de ir a comprar una motocicleta a Oiconte, no se preocupa por ir a la municipalidad, no se preocupa por ir a obtener sus documentos de cédula verde y todo lo demás, ¿verdad? Realmente yo no quiero decir que la caminera debe poner aún más empeño en esto, pero hay que entender que no hay forma de poner un ángel de la guarda a 2 millones de motociclistas. Imposible. Director, ya estamos a punto de culminar, al final se quedó hasta el final. La gestión, y por lo general siempre es un parámetro y un índice a medir. Lastimosamente no se pueden o no se pudieron prevenir muchísimos accidentes de tránsito. Sin embargo, si hablábamos de la cabeza ahora, ¿usted hace cuánto ya que está al frente? Desde el 2013, después una pausa de un poco más de un año y a partir del marzo del 2018 nuevamente. ¿Es funcionario antiguo de la patrulla o viene también ya de la gestión pública anteriormente? Yo, 2013 me trajeron de Itapúa a la dirección de la caminera y ahí empezamos a modernizar la institución, ¿verdad? Hoy día con la multa electrónica y más las cámaras que se van a instalar, estamos adquiriendo un equipo lector de chapa. En las entradas al país vamos a instalar equipos lectores, cámaras lectoras de chapa para que eso venga al equipo de la patrulla caminera. Entonces aquellos extranjeros que ingresan legalmente al país no van a ser molestados, porque con su equipo van a leer las chapas del vehículo e identificar a través de los datos de que ese vehículo ingresó por aduana. Y así también vamos a detectar a los diferentes paraguayos que fueron alguna vez al Brasil o a la Argentina y vienen con un auto con chapa argentina y ya hace 10 años que están en el Paraguay y no se ponen al día con esa documentación, ¿verdad? Como también brasileros inmigrantes que vinieron al Paraguay mucho tiempo atrás y que no cambian sus chapas, debiendo de utilizar ya las chapas paraguayas si es que quedan radicados en el país, ¿verdad?
Cambiando un poco de tema, siempre con lo que es el trabajo de la patrulla director. Sacamos de circulación motocicletas, sacamos de circulación automóviles, vehículos de gran porte que están en infracción. También sacamos de circulación a los agentes corruptos. Así es. Aquellos, de hecho que para que alguien pueda ser acusado tiene que haber un sumario. Muestras contundentes para que el sumario pueda tener eficacia, ¿verdad? Y si es que nosotros tenemos eso de ese caminar conmigo, ellos saben que están afuera. Y pido a los ciudadanos que les filmen cuando tengan alguna cuestión irregular, que eso no va a quedar de balde, ¿sí? Ahora, que vengan denuncias verbales o vengan por escrito las denuncias, el denunciante se tiene que hacer cargo. Y si es que no puede presentar pruebas, entonces, lógicamente, no va a correr su denuncia. Es muy diferente recibir un video en donde se evidencia el acto corrupto. Con seguridad va a un sumario administrativo y no va a permanecer en la institución. 20:57, director, nosotros le agradecemos su presencia. Fue una charla muy didáctica por sobre todo, porque muchas veces la gente entiende mejor cuando se le explica parte por parte y no así muy genérica como muchas veces estamos acostumbrados en las notas cortas. Entonces agradecemos su presencia, el hecho de que siempre que lo convoquemos esté aquí con nosotros y hablando de algo que evidentemente preocupa y mucho, las muertes producidas en accidente de tránsito. Muchas gracias por su presencia. Sí, como siempre hago para despedirme, doy mi número de teléfono para los que quieran colaborar con la institución y pasarme informes, ¿verdad? 0984-176-037. Una vez más, director. 0984-176-037. Gracias. 20:58 minutos, temperatura de 28 grados. Calurosa noche de viernes. Ya se viene la señorita Judith Colexa con todo el recuento informativo de la jornada. Será hasta la próxima.